El sol de septiembre descendía suavemente en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Estaba sentada en el coche, sosteniendo un viejo mapa que había sacado apresuradamente del cajón del escritorio antes de salir. Mi corazón latía más rápido de lo habitual y mis dedos temblaban ligeramente. Habían pasado varios años desde la última vez que estuve aquí, en la casa donde pasé gran parte de mi infancia. El lugar parecía inmutable, como congelado en el tiempo. Cuando vi el arco familiar en la entrada de la propiedad, una oleada de nostalgia mezclada con una vaga sensación de inquietud recorrió mi interior. Conduje un poco más cerca, detuve el coche y cerré los ojos por un momento, dándome un respiro para calmarme. Volver a casa siempre me recordaba viejas heridas, esos sentimientos que una vez encerré profundamente dentro de mí. La casa seguía en su lugar, majestuosa, pero ya un poco deteriorada, con persianas torcidas y un techo viejo que había resistido muchas tormentas. Salí del coche y de inmediato sentí el olor a hierba recién cortada y la humedad del río cercano. Todo a mi alrededor parecía impregnado de recuerdos. Los árboles, entre los que jugábamos a las escondidas con Antonio, parecían más bajos de lo que los recordaba. En aquel entonces se veían como una jungla impenetrable. Ahora solo eran árboles. Algo dentro de mí se agitó cuando vi a Antonio entre los invitados. Estaba de pie a cierta distancia, hablando con uno de nuestros familiares, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, su rostro cambió. No nos habíamos visto en muchos años y siempre pensé que el tiempo había suavizado los bordes afilados de nuestra amistad. Pero ahora, al verlo de nuevo, me di cuenta de que algo había cambiado. Se veía más adulto, su rostro más serio, sus rasgos más definidos, pero en sus ojos aún quedaba algo familiar, algo que me recordaba quiénes éramos en otro tiempo. «Sara», escuché una voz a mis espaldas. Mi madre se acercó y me abrazó, interrumpiendo mis pensamientos. «Qué bueno que pudiste venir». «Yo también me alegro», respondí con una sonrisa, tratando de ocultar la tormenta de emociones que ya comenzaba a formarse dentro de mí. Entramos en la casa y sentí como si todo a mi alrededor cobrara vida. Los pasillos, las habitaciones, las viejas fotos en las paredes, todo me recordaba a nuestro pasado. En la esquina estaba esa vieja mecedora donde Antonio y yo solíamos sentarnos por las tardes, hablando de cualquier tontería. La cena familiar comenzó, como de costumbre, con conversaciones animadas y risas. Todos estaban contentos de vernos después de tanto tiempo. Me senté entre mi madre y una de mis tías, observando a todos. Pero mi atención volvía constantemente a Antonio. Estaba sentado frente a mí, absorto en una conversación con mi primo, pero sentía que también lanzaba miradas en mi dirección de vez en cuando. Durante el postre, no pude resistir más y decidí salir a tomar un poco de aire fresco. El viejo jardín seguía siendo el mismo que recordaba. Caminé entre los árboles, tocando su corteza rugosa, cuando escuché pasos detrás de mí. Me volví y vi a Antonio. «¿Qué te parece nuestro regreso al pasado?», preguntó con una ligera sonrisa. «Sentimientos encontrados», respondí sinceramente, mirándolo a los ojos. Tantas cosas han cambiado, pero al mismo tiempo parece que nada ha cambiado. Asintió, coincidiendo, y miró la casa que se veía entre los árboles. A veces siento que esta casa guarda todos nuestros secretos, todo lo que hicimos y todo lo que soñamos. Sus palabras resonaron en mi corazón. De hecho, esta casa había sido testigo de todas nuestras travesuras infantiles, de todos los secretos que solo confiábamos el uno al otro. ¿Alguna vez pensaste en volver aquí para siempre?, pregunté de repente, sorprendida por mi propia pregunta. Antonio reflexionó por un momento, luego negó con la cabeza. «El tiempo no se detiene, Sara. No podemos volver atrás, incluso si lo deseamos mucho». Sus palabras sonaban como una advertencia,
como si me estuviera advirtiendo sobre algo importante, pero no podía entender qué. Nos quedamos en silencio, escuchando cómo el viento susurraba entre las hojas, ambos conscientes de que nuestro regreso al pasado solo estaba comenzando y traía consigo algo mucho más grande que una simple nostalgia. Los días siguientes transcurrieron en la atmósfera habitual de este tipo de reuniones. Largas cenas, conversaciones animadas y recuerdos interminables del pasado. Sin embargo, no podía deshacerme de la sensación de que algo había cambiado imperceptiblemente desde el momento en que regresé a esta casa. Fragmentos de recuerdos infantiles aparecían en mi mente, como si una mano invisible estuviera pasando las páginas antiguas de mi conciencia. El tercer día de nuestra estancia aquí, cuando el sol apenas comenzaba su ascenso sobre el horizonte, decidí dar un paseo por los alrededores. El viejo camino conducía a un pequeño bosque, donde Antonio y yo solíamos construir refugios con ramas y hojas. La naturaleza aquí parecía haberse detenido en el tiempo, los mismos árboles, los mismos senderos por los que corríamos de niños. Pero ahora miraba este lugar con los ojos de un adulto y me parecía a la vez familiar y extraño. Al pasar junto al viejo pozo, me detuve. Recordé cómo Antonio y yo una vez arrojamos allí nuestras promesas de amistad eterna infantiles, escritas en pequeños trozos de papel. En ese entonces, creíamos que eso haría nuestras promesas inquebrantables, que nada ni nadie podría separarnos. Estaba allí, mirando la oscura profundidad del pozo, cuando un pensamiento emergió en mi mente. ¿Y si nuestras promesas infantiles eran algo más que un simple juego? De camino de regreso, noté algo extraño. En la ventana de una de las habitaciones de la casa colgaba un trapo. Al acercarme, lo reconocí. Era la vieja y olvidada cortina que Antonio y yo usábamos como velo misterioso en nuestros juegos infantiles. Nadie había usado esa cortina en años. Me detuve por un momento, mirándola, y un sentimiento de inquietud comenzó a crecer en mi pecho. ¿Podría ser solo una coincidencia? ¿O alguien la dejó allí deliberadamente, sabiendo que yo la vería? Durante el día, cuando todos se dispersaron a sus quehaceres, volví a esa misma habitación. Estaba en una esquina del segundo piso, rara vez se utilizaba, y en la infancia la llamábamos la habitación secreta. Por dentro, todo estaba cubierto con una fina capa de polvo. El aire era pesado y un poco rancio. Empecé a mirar a mi alrededor, recordando cómo Antonio y yo usábamos esta habitación para nuestros juegos. De repente, mi mirada cayó sobre algo escondido en una esquina, bajo un viejo armario. Era un trozo de papel cubierto con garabatos infantiles, casi ilegibles. Lo recogí y sentí cómo mi corazón se detenía. Era la misma nota que Antonio y yo habíamos escrito muchos años atrás. Al leerla, recordé cómo la firmamos solemnemente, prometiendo no separarnos nunca, pase lo que pase. En el texto se mencionaban nuestros sueños, pequeños secretos infantiles y la promesa de estar siempre juntos. Me senté en el suelo, sosteniendo la nota en mis manos, y por un momento me sentí como aquella niña pequeña que creía que este mundo obedecía a su voluntad. Pase lo que pase en el futuro, Antonio y yo siempre estaríamos juntos, siempre seríamos un equipo. Pero la vida dispuso lo contrario y nos separamos, cada uno eligiendo su propio camino. Los recuerdos me invadieron, provocando una vaga sensación de pérdida y añoranza. Sabía que la nota era solo un papel, pero despertó algo en mí, algo que había tratado de olvidar durante muchos años. Ese pequeño trozo de papel me recordó cuánto había sido olvidado, dejado atrás. Más tarde, cuando encontré a Antonio en la cocina, noté cómo su mirada se congeló por un instante cuando vio la nota en mis manos. No tuve tiempo de decir nada cuando él, con calma, preguntó: ¿Dónde la encontraste? En nuestra vieja habitación, respondí, tratando de no mostrar mi inquietud.
¿Recuerdas cuando la escribimos? Antonio asintió. Su rostro se volvió serio por un momento, pero luego retrocedió, como si tratara de distanciarse de sus propios pensamientos. Por supuesto que lo recuerdo, dijo con una leve sonrisa. En ese entonces creíamos que podíamos controlar el destino. ¿Y ahora? No pude evitar preguntarle, tratando de entender qué estaba pasando en su mente. Antonio me miró, y en sus ojos vi algo que no podía entender. Era la mirada de alguien que ocultaba algo importante, pero no quería revelarlo. Ahora todo es diferente, Sara, respondió en voz baja, como hablando consigo mismo. El tiempo nos cambia, pero los recuerdos siempre permanecen. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, dejando tras de sí una sensación de algo no dicho. Durante todo el día no pude deshacerme de la idea de que esa nota no era simplemente un hallazgo casual. Parecía advertirme de que algo olvidado y importante pronto volvería para recordarme su existencia. Y no sabía si estaba preparada para lo que vendría después. La mañana comenzó con el aroma del café recién hecho llenando la casa y los sonidos de una conversación animada en la sala. Bajé las escaleras, sintiendo una ligera tensión que flotaba en el aire. El descubrimiento del día anterior no salía de mi mente, y no podía sacudirme la sensación de que algo importante se me escapaba. Pero mientras intentaba averiguar qué podía ser, la vida a mi alrededor seguía su curso habitual. Antonio estaba sentado en la mesa de la cocina, inmerso en un libro, pero al verme, levantó la vista y me sonrió amablemente. Sin embargo, noté que en su mirada había algo más que un simple saludo. Había algo en su expresión que denotaba precaución, como si intentara ocultar algo. Ambos sabíamos que, después de la conversación de ayer, sería difícil volver a la ligereza de antes. ¿Cómo dormiste?, preguntó dejando el libro a un lado. No estuvo mal, respondí mientras me servía una taza de café. ¿Y tú? Él asintió simplemente, y la conversación se detuvo. Nos sentamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Pero el silencio, que solía ser reconfortante, ahora adquiría una tensión extraña. Después del desayuno, decidí salir a caminar. El aire fresco me ayudaba a aclarar la mente. Caminé por el sendero que conducía al bosque, tratando de entender qué estaba ocurriendo entre Antonio y yo. Nuestra relación siempre había sido cercana, pero nunca antes me había parecido tan complicada. Sentía que algo nuevo estaba surgiendo entre nosotros, y eso me asustaba. El hallazgo del día anterior, los recuerdos infantiles, las miradas extrañas de Antonio, todo esto se entrelazaba en un patrón que aún no podía discernir. Al regresar a la casa, encontré a Antonio en la sala, hablando con alguien por teléfono. Su tono era tenso, y cuando terminó la conversación, cerró los ojos por un momento, como si intentara reunir sus pensamientos. ¿Ocurre algo?, pregunté cuando notó mi presencia. Me miró y vi cómo su expresión se suavizó. Nada importante, solo asuntos pendientes, respondió, pero sentí que no me estaba diciendo toda la verdad. Durante el día, cada vez nos encontrábamos más a solas. Las conversaciones, que empezaban con temas triviales, gradualmente se volvían más serias. Antonio me contó sobre sus viajes, sobre cómo buscaba su lugar cambiando de ciudades y países. Lo escuchaba, sintiendo cómo en mi interior se despertaban sentimientos que creía haber dejado en el pasado. Estuve en España durante unos meses, me contaba mientras nos sentábamos en la terraza, observando la puesta de sol. Vi a viejos amigos. Pensé que tal vez debería quedarme allí, pero no fue como lo imaginaba. ¿Qué te hizo volver?, pregunté, tratando de ocultar el interés en mis palabras. Antonio me miró, y en sus ojos apareció de nuevo esa expresión extraña que había notado antes. No lo sé, respondió en voz baja, como sopesando sus palabras.
Tal vez la sensación de que dejé algo sin terminar aquí. Su respuesta me tomó por sorpresa. Entendí que no hablaba solo del lugar, sino también de las personas que aún permanecían en su vida, incluyéndome a mí. Esa noche, cuando todos comenzaron a retirarse a sus habitaciones, Antonio se acercó a mí con una copa de vino en la mano. Parecía relajado, pero en sus ojos vi la misma preocupación de antes. «Sara», comenzó con seriedad, «hay algo de lo que quiero hablar contigo». Me detuve, esperando escuchar algo importante, algo que pudiera explicar su extraño comportamiento en los últimos días. Pero en lugar de eso, guardó silencio y miró hacia otro lado. «Tal vez no sea el mejor momento», añadió después de una pausa, como si hubiera cambiado de opinión. «¿Qué querías decirme?», pregunté suavemente, sintiendo cómo crecía mi ansiedad. Antonio solo negó con la cabeza y sonrió. «Nada. Solo quería agradecerte por haber venido. Significa mucho para mí». Sus palabras sonaban sinceras, pero sentí que detrás de ellas había algo más. En ese momento, comprendí que había surgido una barrera entre nosotros y romperla no sería fácil. Esa noche, acostada en la cama, no podía dormir. Los pensamientos sobre lo que Antonio no había dicho me atormentaban. Intentaba convencerme de que solo era cansancio, que no tenía sentido dar demasiada importancia a sus palabras. Pero cuanto más pensaba en ello, más fuerte era la sensación de que algo estaba cambiando entre nosotros, algo que podría alterar todo. Y a la mañana siguiente, cuando vi a Antonio, su rostro ya no mostraba ninguna emoción. Había vuelto a ser ese hombre tranquilo y equilibrado que conocía de toda la vida. Pero las dudas que habían nacido en mi interior ya no podían desaparecer. Sabía que nuestra relación estaba empezando a cambiar, y eso era solo el principio. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Antonio, sus insinuaciones incomprensibles y miradas ocultas no salían de mi mente. Estaba acostada en la cama, mirando al techo, tratando de encontrar respuestas a mis preguntas. Pero cuanto más pensaba, más fuerte se volvía la sensación de que algo se me escapaba, algo importante. En un momento dado, me di cuenta de que ya no podía simplemente quedarme acostada esperando a que el sueño llegara por sí solo. Miré el reloj y vi que ya era pasada la medianoche. La casa estaba sumida en un silencio total, roto solo por los raros sonidos del viento golpeando las ventanas. Con cuidado, me deslicé fuera de la cama. Me puse una bata ligera sobre los hombros y, tratando de no hacer ruido, salí al pasillo. Pasando junto a las habitaciones, escuché la respiración tranquila de los que dormían, pero de repente noté una extraña luz que se filtraba por debajo de una puerta al final del pasillo. Mi corazón se encogió en un presentimiento de algo impredecible. Me acerqué más, tratando de no hacer ningún sonido. Con cada paso, la tensión aumentaba. Cuando llegué a la puerta, la luz se apagó de repente y una sensación de inquietud me invadió. Fuera lo que fuera, no parecía normal, como si la casa hubiera cobrado vida de repente y comenzara a respirar por sí sola. Me detuve frente a la puerta y, conteniendo la respiración, empujé suavemente la manija. La puerta se abrió con un leve crujido. La habitación estaba oscura y solo la luz de la luna, que entraba por las ventanas, permitía distinguir los contornos de los muebles. Di un paso adelante cuando escuché un suave sonido detrás de mí. Era un paso, cauteloso y apenas perceptible, pero lo suficientemente fuerte como para hacerme detenerme. Me di la vuelta y vi a Antonio, de pie en el umbral. Su rostro estaba iluminado por la luz de la luna y en sus ojos había algo que no podía entender, una mezcla de preocupación y determinación. «¿Qué estás haciendo aquí?», pregunté, tratando de ocultar el temblor en mi voz. «Podría hacerte la misma pregunta», respondió, entrando en la habitación. Su voz era baja y tranquila,
como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Escuché un ruido, empecé, pero él me interrumpió, haciendo un gesto para que me callara. «No hay nadie aquí, Sara», dijo mirando a su alrededor, como si estuviera buscando algo. «Lo he comprobado». «¿Qué estás buscando?», susurré, sintiendo cómo la inquietud se transformaba en miedo. Antonio se acercó a la ventana y miró hacia afuera. La luz de la luna inundaba el patio, creando sombras caprichosas en el suelo. «Escuché pasos», dijo sin girarse. «Alguien estuvo aquí, estoy seguro». Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío. Sentí cómo un frío recorrió mi espalda. Algo en su tono, en su certeza, me hizo creerle. Me acerqué más, sin saber qué decir, y de repente escuché de nuevo ese sonido. Un suave crujido, como si alguien se deslizara por el suelo. Ambos nos quedamos inmóviles, escuchando en el silencio. «¿Lo escuchaste?», pregunté, y Antonio asintió. Su rostro se tensó aún más. Nos quedamos quietos, atentos a cada pequeño ruido, cuando de repente Antonio se dirigió decididamente hacia la puerta. Lo seguí, sin querer quedarme sola en esa habitación extraña. Salimos al pasillo, y él cerró la puerta detrás de nosotros, mirando a su alrededor con precaución. «¿Qué crees que pudo haber sido?», pregunté cuando ya estábamos en el vestíbulo, mirando alrededor. «No lo sé», respondió, escuchando el silencio. «Pero sea lo que sea, estoy seguro de que no fue solo el viento o el crujido de una casa vieja». Nos quedamos allí unos minutos más, hasta que Antonio finalmente sugirió que volviéramos a nuestras habitaciones. Asentí, pero por dentro aún sentía inquietud. Caminamos en silencio hacia direcciones opuestas, pero antes de entrar en mi habitación, me giré y vi a Antonio mirándome. Su rostro estaba lleno de emociones contradictorias. La noche pasó en sueños inquietos. Soñé con fragmentos de recuerdos mezclados con imágenes que no podía entender. A la mañana siguiente, cuando me desperté, la sensación de inquietud no había desaparecido. No podía deshacerme de la idea de que algo importante había sucedido, que esa noche había cambiado algo en nuestra percepción de esta casa y de nosotros mismos. Al día siguiente del incidente nocturno, me desperté con la sensación de que todo a mi alrededor había cambiado. El día estaba gris, el cielo cubierto por nubes pesadas, y de vez en cuando comenzaba a caer una fina llovizna. Era una de esas mañanas en las que parece que todo el mundo está sumido en un ligero letargo. Intenté ocuparme en las tareas del hogar, ayudando a mi madre en la cocina, pero mis pensamientos constantemente volvían al suceso de la noche anterior. La sensación de inquietud y confusión no me abandonaba. Antonio se comportaba como si nada hubiera pasado. Estaba cortés y sonriente, pero sentía que él tampoco podía deshacerse del peso que la noche anterior había dejado en nosotros. De vez en cuando nuestras miradas se cruzaban, y en sus ojos veía reflejadas las mismas dudas y preguntas que me atormentaban. El día transcurrió en la habitual rutina, y hacia la tarde sentí que no podía seguir estando dentro de la casa. El hogar, que antes me parecía acogedor y cálido, de repente se había vuelto opresivo y sofocante. Decidí salir al aire libre para despejarme y calmar mis pensamientos. Sigilosamente, recorrí los pasillos y salí al patio trasero. El aire húmedo y la frescura después de la lluvia me ayudaron a calmar los nervios. Caminaba entre los árboles, escuchando cómo las gotas caían de las hojas y golpeaban el suelo. En algún momento, noté el viejo cobertizo que Antonio y yo solíamos usar para jugar cuando éramos niños. Aún estaba en su lugar, un poco torcido por el tiempo, pero todavía tan familiar. Sin pensarlo, me dirigí hacia él, como si algo dentro de mí me atrajera hacia allí. Al acercarme, me detuve frente a la puerta, que resultó estar entreabierta. Dentro estaba oscuro y olía a humedad. Entré con cuidado, y de inmediato una ola de recuerdos me invadió.